Bienvenidos a Podcast Prohibido. Mi nombre es Salomé y hoy les traigo una de las historias más perturbadoras del siglo XX, un caso real que todavía divide a creyentes y escépticos. Una historia donde la línea entre la ciencia y lo sobrenatural se vuelve difusa. Prepárate, porque esta es la historia de Anneliese Michel. Anneliese nació en Alemania en 1952. Era una joven como cualquier otra, alegre, aplicada y profundamente religiosa. Sus padres la criaron dentro del catolicismo, y desde pequeña mostró una fe inquebrantable. Pero todo cambió cuando cumplió 16 años. Fue en ese momento cuando comenzaron los episodios que marcarían su destino. Primero fueron convulsiones repentinas, ataques de epilepsia que la dejaban exhausta. Los médicos le diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal y le recetaron medicamentos. Sin embargo, las crisis no desaparecieron. Al contrario, se intensificaron. Con el tiempo, Anneliese empezó a tener visiones aterradoras. Decía ver figuras demoníacas en las paredes de su casa, escuchar voces que la insultaban y que le ordenaban cosas horribles. Llegó a asegurar que esas voces le decían: Anneliese, estás condenada. Perteneces al infierno. Lo más inquietante era que, a pesar de los tratamientos médicos, nada lograba mejorar su condición. Para su familia, aquello no era una simple enfermedad, era algo mucho más oscuro. Su comportamiento empezó a cambiar de forma alarmante. Anneliese se volvía agresiva sin razón, golpeaba a sus seres queridos, mordía objetos y llegaba a ladrar como un perro durante horas. Rechazaba el contacto con crucifijos, imágenes de santos y agua bendita, gritando con furia cuando alguien intentaba acercárselos. Los testigos aseguran que su fuerza física aumentó de manera inexplicable. En varias ocasiones, necesitaban a varias personas para controlarla. Además, hablaba en voces guturales, distintas a la suya, y decía frases en idiomas que nunca había aprendido, como latín y griego. Convencidos de que estaba frente a una posesión, sus padres acudieron a la Iglesia Católica. Después de varios estudios y autorizaciones, finalmente 2 sacerdotes recibieron permiso para practicar un exorcismo formal. Entre 1975 y 1976, Anneliese fue sometida a 67 rituales de exorcismo. Cada sesión duraba varias horas. Muchas de esas sesiones quedaron registradas en cintas de audio. En esas grabaciones, aún disponibles en Internet, se escuchan voces graves y demoníacas que decían ser Lucifer, Judas, Nerón, Caín y otros condenados. Los gritos son desgarradores. Los sonidos no parecen provenir de una joven, sino de algo inhumano. Pero el precio que pagó Anneliese fue devastador. A medida que los exorcismos avanzaban, su cuerpo se deterioraba. Dejó de comer, asegurando que los demonios no se lo permitían. Se arrodillaba cientos de veces hasta que sus rodillas sangraban, y pasaba noches enteras gritando o rezando sin descanso. En menos de un año, su salud colapsó. Su cuerpo quedó en los huesos. El 1 de julio de 1976, Anneliese murió en su cama, con apenas 23 años de edad y un peso de poco más de 30 kilos. La autopsia reveló desnutrición extrema y deshidratación. Para la ciencia, su muerte fue consecuencia del abandono médico. Pero para muchos creyentes, Anneliese había sido consumida por fuerzas demoníacas que la Iglesia no pudo expulsar a tiempo. El caso llegó a los tribunales. Sus padres y los sacerdotes que realizaron los exorcismos fueron acusados de homicidio negligente. Durante el juicio, las grabaciones de los exorcismos fueron presentadas como prueba. Aquellos audios helaron la sangre de todos los presentes. La justicia condenó a los sacerdotes y a los padres a 6 meses de prisión y 3 años de libertad condicional. El caso causó un enorme impacto en Alemania y en el mundo. Desde entonces, Anneliese Michel se convirtió en un símbolo de debate entre ciencia y religión. Para unos, fue víctima de epilepsia y trastornos psicológicos, maltratada por creencias fanáticas. Para otros, fue una mártir, una joven que luchó contra fuerzas demoníacas reales y que entregó su vida en ese combate invisible.
Su tumba se ha convertido en lugar de peregrinación. Y su historia inspiró libros y películas, siendo la más famosa El exorcismo de Emily Rose, que recrea muchos de los horrores vividos por Anneliese. Hoy, casi 5 décadas después, el caso sigue siendo un misterio que desafía explicaciones lógicas. Y aquí surge la pregunta más inquietante de todas. ¿Y si todo fue real? ¿Y si la ciencia no puede explicar lo que realmente ocurrió en ese cuerpo? Lo cierto es que cada cinta, cada testimonio y cada detalle de su sufrimiento nos deja una lección perturbadora. Hay cosas que preferimos ignorar, porque enfrentarlas significaría aceptar que no estamos tan solos como creemos. Gracias por escuchar Podcast Prohibido. Recuerda, cuando apagues la luz esta noche, piensa en Anneliese Michel. Y pregúntate, ¿qué pasaría si esas voces también empezaran a susurrar tu nombre? Hasta el próximo episodio.